Bienvenidos a la segunda entrega de Vindictas Música. El día de hoy vamos a hablar de Graciela Agudelo, compositora mexicana que dedicó gran parte de su trabajo también a la pedagogía, a la promoción cultural. Fue representante de México durante años ante el Consejo de Música de la UNESCO y dejó una compacta pero muy nutrida obra tanto para solistas de cámara y orquesta. Y justamente vamos a empezar escuchando algo de su música. Estamos en el estudio de Vindictas Música y el día de hoy tenemos como invitados a Alejandro Barceló, que es musicólogo y secretario académico de la Facultad de Música de la UNAM, y a Leticia Montaño Agudelo, chelista e hija de nuestra Vindicta del día de hoy. Graciela Agudelo, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Ana. Alejandro, escuchamos un estreno mundial o un fragmento de un estreno mundial. Cuéntanos esta. Sí, es una de las últimas obras que escribió Graciela. Esta obra es para guitarra sola, como se escuchó claramente aquí, con un gran intérprete mexicano, por cierto, que se llama Dieter Hennings. Él desde hace muchos años vive en Estados Unidos, estudió en Eastman School of Music, y ahora es titular del área de guitarra en una escuela en Lexington. Pues realmente es una delicia poder tener la posibilidad de tener la realización sonora de la idea de Graciela. Ella que siempre explora de manera muy cuidadosa las partes íntimas de la situación idiomática de cada instrumento. Siempre es un reto, creo que hubo un trabajo también, Dieter me preguntó algunas cosas y porque partimos de un manuscrito que dejó Graciela y fue muy emocionante. Bueno, él también ya tendrá sus comentarios, pero definitivamente creo que es una aportación muy importante para el instrumento. Y bueno, aquí escuchamos el tercer movimiento que cierra Juego de Tres. Alejandro, cuéntanos un poco de la trayectoria y la formación, sobre todo de Graciela Agudelo. Es muy interesante, la formación de Graciela es múltiple, podríamos decir que artística en un sentido pleno de la palabra, ¿no? No solamente musical, pero digamos que la primera maestra que ella tuvo de joven, incluso niña, y después ya en una licenciatura en la Facultad de Música, entonces Escuela Nacional de Música, con la maestra Leonor Boch de Díez Barroso, una pianista muy importante en aquel tiempo que fue esposa de un actor, Díez Barroso. Esos fueron los primeros inicios, amén de que su madre también tocaba el piano y desde pequeña escuchaba siempre la sonoridad y los estilos y repertorios que se tocaban entonces. Después de eso, en 1982, bueno, en el 70, para no irnos hasta acá más, en el 70 formó parte del célebre y casi legendario taller de creación musical que conformó y que creó Carlos Chávez y Héctor Quintanar. Entonces ella perteneció a todo ese universo creativo y ese proyecto que fue institucional y federal, como todo lo que hizo Carlos Chávez. Ese fue un árbol sembrado en el conservatorio durante 14 años, un proyecto que generó tal vez una pléyade de compositores que ahora representan el mosaico de lo que es México en la música clásica, como Eduardo Mata, que también fue director, Jesús Villaseñor, Héctor Quintanar, Julio Estrada, Mario Lavista, Manuel de Elías, José Luis González y ella misma, Graciela.
Esa formación fue sumamente sólida para ella, sobre todo las clases especialmente fueron por Héctor Quintanar, por Mario Lavista y José Luis González. Digamos que ellos la prepararon estrictamente la parte más técnica y de la educación del oído interno. Después de eso tuvo oportunidad en 1982 de tener una beca que la mandó a los famosos cursos internacionales de verano de Darmstadt en Alemania. Y bueno, entonces básicamente así esos tres grandes bloques podemos cubrir un poco la parte principal de su formación. Es muy interesante ver que al trío, digamos, de compositores del canon de principios de siglo, que es Chávez, Ponce, Revueltas y paulatinamente también Carrillo, se añade, y es conveniente decirlo, que Graciela junto a Gloria Tapia y Alicia Orreta representan esta terna de compositoras, de las primeras figuras de la composición como compositoras de la primera mitad del siglo, que nacieron antes de 1950. Yo creo que ellas representan las pioneras, el movimiento pionero en la composición en México en este siglo, ¿no? Pasado. Bueno, tú como hija de Graciela Agudelo, ¿cómo podrías tú definir qué eran los gustos musicales de tu mamá? Los gustos. Bueno, yo creo que ella como era muy fantasiosa, sus gustos musicales iban también en cuanto a que el compositor pudiera tener también mucha fantasía. Por ejemplo, ella era muy, muy admiradora de Ravel, de Bartók, Lutosławski, Sofía Gubaidulina, y creo que esos son compositores que también son muy lúdicos, ¿no? En su manera de escribir, y ella decía también que son, hablando de la didáctica, que son sus maestros, ¿no? Estos compositores. Sí, porque de alguna manera ella también se consideraba autodidacta, ¿no? O sea, aparte de esta formación de la que hablabas, Alejandro, ella decía, bueno, sí, después yo me formé justamente estudiando a los grandes. Estudiando a los grandes, exactamente, lo dijo mucho en diversas entrevistas, y sí, yo recuerdo de niña verla estudiando, escuchando mucho a estos autores y a todos. De hecho, escribió fugas estilo Bach, sonatas estilo Mozart, se estudió a todos los grandes. Sí, bueno, ese era el taller justamente de la idea de Carlos Chávez. Esa era la parte pedagógica de Carlos Chávez, muy interesante, sí. Bueno, les invito a que escuchemos otro fragmento de una pieza de Graciela que se llama Cantos desde el Confín. Obviamente es un fragmento, es una invitación para que después busquen ustedes en internet y escuchen la obra completa. Escuchamos un pequeño fragmento de Cantos desde el Confín de Graciela Agudelo. Y Alejandro, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre esta pieza. Bueno, es un quinteto de 1992 de Graciela, escrito para flauta, percusión, piano y violonchelo y mezzosoprano. Como decía en la primera parte, todo lo que escribió y lo que creó Graciela está imbuido por un sentido poético que puebla cada cosa, cada nota y cada letra que escribió. Entonces el caso lo refiere de una manera muy notable el mismo título, ¿no? Que tal vez un poco más tarde hablará Leti.
Yo creo que esto es una muestra de la música de cámara, que tal vez es la producción más importante de Graciela. Ella escribió para música de cámara, para orquestas de cámara y orquesta grande, pero creo que la expansión de su creatividad se derramó especialmente en la música de cámara. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, ese mundo onírico y poético se refleja muy bien en su obra para música de cámara. Exacto. Sí, y si quieres podemos hablar un poco de la cuestión de su difusión, la promoción que hizo ella en su carrera, así como su aportación para la enseñanza de la música. Dos ejes. El primero, yo creo que es uno de los más importantes de Graciela, porque además de ser artista fue diplomática, fue una gestora de apoyos a nivel internacional, porque tuvo la oportunidad de pertenecer a organismos de la UNESCO. Cerca de 10 años estuvo como presidente del Consejo de la Música en México, de la UNESCO, y también ella fue presidente del Consejo de la Música de las Tres Américas. Desde ahí catapultó la carrera de jóvenes compositores y de jóvenes intérpretes mexicanos y latinoamericanos, y promovió de una manera muy abierta, con la mente muy abierta a todas las propuestas artísticas, no nada más de la música clásica o de concierto, sino la música popular, música étnica, urbana, de todo tipo, a través de esas tribunas internacionales. Que básicamente esas tribunas lo que buscan es dar la posibilidad a la gente de tener el derecho a escuchar la música, a crear la música. ¿Es así? Sí, tiene mucho que ver con la cobertura de escuchar y el derecho de escuchar todas las voces del mundo. Es un poco dentro de la misión de la UNESCO, ¿no? En ese capítulo de la música, ¿no? Entonces a ella le tocó, afortunadamente también para ella misma, aunque lo disfrutó mucho, y también fue una absorción de tiempo increíble, ¿no? Porque creo que fue una Dalí y una representante, una bandera de México pues en todo el mundo, porque fue conocida en muchos foros en París, Luxemburgo, Nueva York, Venezuela, Bolonia, Italia, Los Ángeles. No vamos a detallar, pero una cantidad muy grande de plataformas donde ella participó, ya sea como ponente en conferencias, como buscando la reflexión sobre la música de nuestro tiempo, sobre todo también poniendo en palestra nuestra música mexicana clásica, que hacía tanta falta difundir, ¿no? Y creo que muchos compositores de hoy, que ya están un poco más grandes, le deben mucho en su carrera inicial, ¿no? Así como muchos intérpretes. En el área de la enseñanza, pasando al otro tema, fue muy importante un recurso pedagógico que hizo, que trabajó con mucho amor y mucho cuidado, el método GAM, o Graciela Agudelo, de iniciación musical para niños. Esto lo aplicó durante mucho tiempo en varios lugares que tal vez ahorita nos comentará Leti, y los libros didácticos El hombre y la música y El mundo y la música. En la música, por cierto, también buscó enriquecer la experiencia estética de los niños con la Suite de Aventuras, que es una obra maravillosa para orquesta del 2002, estrenada en el 2003 en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes. Ahí tuvo un éxito muy importante, y amén de otras obras para piano que son pensadas especialmente para que los niños se estimulen a través de pensamientos creativos musicales. Leti, ¿serán ustedes las causantes por las que tu madre se dedicó a...? Ojalá. Yo creo que la primera causante es ella misma. Te voy a decir por qué, Ana, porque ella siempre cultivó a su niña interior, o más que cultivarla, la tenía irremediablemente viva y activa todo el tiempo. Entonces yo creo que desde ahí ella entendía lo que le hacía falta o lo que le hace falta a los niños y a la educación en México, ¿ves? Ella siempre pensó desde la primera infancia cómo poder mejorar la educación para que seamos la educación musical y artística, para que seamos una mejor sociedad. Lo pensaba de una manera muy universal, muy global, y eso le inspiró pues a hacer infinidad de juegos. Tenía su lotería musical, hacía teatros guiñol. Cuando nació el nieto, bueno, ni te cuento todo lo que hizo para que él jugara. Entonces, y esto que mencionaba Alejandro, también los piezas para piano, para principiantes, para niños chiquitos. Yo creo que es por ese espíritu natural de ella, ¿no? De ser tan niña y tan juguetona. Y tan curiosa, que era parte también de su personalidad. Exactamente, ¿no? Curiosa por conocer y por explorar al mismo niño y a la misma sociedad, ¿no? Yo por eso pienso que ella tenía como un pensamiento muy universal al respecto, pensando en el niño que después se va a ser adulto y va a ser un elemento indispensable para un bienestar social.
Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa y regresamos. Regresamos a nuestra Vindicta del día de hoy, Graciela Agudelo. Y Leti, a mí me gustaría que nos contaras de esta otra faceta de tu mamá que dejó un poco de lado, porque naturalmente se dedicó a la composición, pero ella siempre estuvo muy cerca de la literatura, de la poesía. Cuéntanos un poco de esa faceta de tu mamá. Sí, tuvo mucho la inquietud por escribir, aparte de ensayos que hizo muchísimos por todo este tema que te decía, de su inquietud social y por la comunidad. Pues también tenía, bueno, de familia viene la vena literaria. Ella es hija de un poeta colombiano, Guillermo Agudelo, y a la vez nieta de otro poeta colombiano reconocidos allá. Entonces, bueno, ya venía de familia. Aunado a su inquietud fantasiosa que te decía hace ratito, y me gustó la palabra que usaste, onírico. El mundo onírico en su música también lo tiene en su literatura. Tiene poemas, cuentos, creo que el cuento corto es lo que más le gustó, pero me gustaría compartir una lectura porque quisiera reflejar esa fantasía desbordante que ella tenía tanto para su música como para la literatura. Entonces, si me permites, Ana, voy a leer dos cuentos cortos, uno más corto que otro, pero bueno, voy a empezar por este que se titula Error de cálculo. Por cierto, es de su libro que llegó a publicar con Trafford, se llama En los claros del tiempo. Yo creo que el título nos sugiere un poquito esto onírico y mágico. Bien, error de cálculo. Por haber aprendido el arte de la magia, a sus 15 años, Elda ya tenía la facultad de poder disociar su imagen del espejo. De tiempo atrás había tomado la costumbre de encerrarse en lo que fue la alcoba de la abuela, ahora llena de cómodas, chiffoniers, roperos, coquetas y otros muebles antiguos, donde practicaba por horas hasta quedar extenuada por el tremendo esfuerzo que el ejercicio exigía. Tanto más intenso si recuerdas que en los espejos el tiempo viaja hacia atrás. Y en días especiales era su delicia sentirse admirada por su hermana Elisa, dando saltos de un espejo a otro, haciéndose alcanzar o esperar por su reflejo. Una excitante tarde de prácticas saltaba cada vez más alto y trataba de controlar el retardo de la caída de su imagen. Primero 5 segundos, luego 10, 20, 30, 1 minuto. En uno de aquellos prodigiosos saltos cayó y esperó atenta el reflejo. Pasando el minuto aún no aparecía y se sintió orgullosa de sus progresos. Pero después de 1,5 minutos de espera, empezó a sentir que le faltaba el aire, que respirar le era cada vez más difícil. Cumplido el segundo minuto, comenzó a horrorizarse. A los 160 segundos, en un gemido casi inaudible, gritó desesperadamente. Sin embargo, en vez de caer la imagen, fue ella quien se desplomó en el suelo. La versión del médico fue que reventó su corazón algún intenso o prolongado esfuerzo. Lo que nadie supo fue que Elda, la verdadera, llegó tan lejos en aquel pasmoso brinco que perdió para siempre el camino de regreso. Yo creo que esta lectura nos explica un poco su mundo interior, porque aparte de todo lo que quiso explorar hacia afuera, pues también quería ver lo intrínseco del interior del ser humano, ¿no? En su parte subconsciente. Sí, y bueno, hablamos siempre de la parte poética de su música, pero naturalmente también en sus textos y en sus títulos. En sus títulos, sí, muchos de sus títulos son poéticos. Me gustaría hacer una poesía con solo sus títulos, ¿no? Sí. Por ejemplo, de su música, que tiene Cantos desde el Confín, Navegantes del Crepúsculo, Quinteto Místico, sí. Paso a leer el otro pequeño cuento, este es chiquitito. Este cuento se llama De súbito. La mesita de noche escapa horrorizada. Salto de la cama y corro tras ella.
¿por qué huyes? Detente. Un monstruoso esperpento me persigue, grita espavorida. Doy media vuelta y una vez más intento dar fin a esta accidentada noche de insomnio. Esto se une, este cuento creo que se une un poquito más a su parte lúdica, juguetona, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar ahora el testimonio de Dieter Hennings, el joven guitarrista que escuchamos al principio de este programa. El juego de tres es esta obra que ya también grabé los 3 movimientos y no se ha estrenado esta obra realmente. Me enamoré de la música de ella para guitarra. A veces es muy común en la música para guitarra que se desenvuelve a base de ciertos efectos que se anclan en una cierta técnica. En la música de ella, de Graciela, me pareció que es una música muy íntima, con una característica melódica muy, muy bella, especialmente esto se desenvuelve en el juego de tres, y un contrapunto también muy correcto, y lo cual lo hace una música que es difícil de hallar en el instrumento, pero le da una cualidad muy evocativa, ¿no? Está siempre como buscando cómo separarse del rasgo tonal de la obra, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención, me captivó realmente el lenguaje de ella. La guitarra es un instrumento en la que el sonido pues no se cae en unos segundos después de tocar la cuerda, de pulsar la cuerda. Ella está tratando como de romper con esto, es una melodía que se volca una tras otra y hay que buscar maneras de lograr ese sostenuto, ¿no? Para darle ese carácter dulce a la obra. Yo siempre tengo la inquietud de seguir buscando repertorio, especialmente del canon mexicano de música del siglo XX-XXI, y ha sido una verdadera fortuna acercarme a la música de ella, y pues me quedo con la tristeza de no poder haberla compartido con ella, ¿no? De no haber trabajado con ella, ya que para mí como intérprete es de lo que más de lo que más me llena, trabajar con compositores, aprender de ellos de cómo ven o entienden el sonido de la guitarra, ¿no? Bueno, pues estamos en nuestro último segmento de este programa dedicado a Graciela Agudelo. Alejandro, me gustaría que nos hablaras de la música de Graciela. Sí, es muy interesante. Yo creo que Graciela estaría muy feliz de que hablen de su música, que es lo que principalmente hizo, ¿no? Como decimos siempre, completamente imbuida de un espíritu poético y espiritual, ¿no? Yo pienso que en contraste a su concentrada producción de obras, así como Anton Webern o Paul Dukas, que eran compositores que escribieron poco pero con mucha sustancia, el contraste se ve en la profundidad, en la espiritualidad y en la consistencia estructural de sus ideas musicales. Se percibe una sedimentación de reflexión cuidadosa de las técnicas y de los sistemas, es decir, tradiciones o sistemas tonales y estilos, pero lo importante es que ella parte de una búsqueda auténtica de expresión, de una expresión espiritual sobre todo. Yo creo que eso es lo que le da mucha profundidad a su arte. Sí, perdona que te interrumpa, pero sí, yo creo que además lo que parte de esta curiosidad de la que hemos estado hablando se refleja también en la mezcla de estilos, de técnicas que hace a lo largo de su música, ¿no? Exactamente, y se puede trazar una voz clara musicalmente hablando. Ella trabajó de manera lúdica cuando escribió una suite para niños, para piano, incluso música dodecafónica en una de sus piececitas, pero solo como un recurso. Pero ella era muy amiga, digamos, de esta evolución que viene de Béla Bartók y de Vítor Lutosławski, que exploran el sentido diatónico de la tonalidad o la postonalidad, no dodecafónica ni serial, sino más bien de orden diatónico, ¿no? Entonces explora, pero con mucho cuidado, las particularidades idiomáticas de los instrumentos y los colores, pero como decía, siempre buscando una expresión más espiritual y lúdica y poética, ¿no? Creo que es importante que además, digamos que la sedimentación de estos dominios técnicos también refleja su intenso amor por lo mexicano y lo latinoamericano. Entonces, por ejemplo, Parajes de la Memoria, la obra orquestal, explora y expresa también de una manera elocuente
lo que significa un imaginario de remembranzas sobre las selvas del Amazonas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que su voz creadora sí tiene ecos de estos maestros que tanto amaba Bartók y Lutosławski. Yo creo que sí podemos encontrar algunos ecos. Y finalmente decir que sin duda ella representa una de las voces más importantes de México en el siglo XX, compositoras y compositores, más allá de los sexos, ¿no? Su personalidad creadora tiene un peso que ha sido reconocido por los críticos más difíciles del mundo, que son los propios músicos. Es decir, por las orquestas, por los intérpretes de los ensambles en México y en otros países del mundo. Entonces yo creo que ella conforma ese mosaico, es una de las piedras angulares de esta parte del siglo XX. ¿Cómo dirías tú que tu madre vio su propia carrera? Pues yo creo que la vio muy entregada, sobre todo, porque yo creo que un artista siempre sabe la manera en que se está dando, se está entregando al mundo realmente, ¿no? Aunque a veces resulta incomprensible y el arte sea lo primero que cortan cuando hay poco presupuesto y esto, ¿no? Yo creo que ella se ve a sí misma como contribuyente al acervo cultural del país. Y a mí me gustaría hacer un paréntesis un poquito respecto a lo que decía Alejandro y cómo nace su música. En mi opinión, ¿no? Yo como hija que la vi componer, llegar con la partitura y decir, ¿cómo crees que suena esto? Y así, yo imagino su mundo interior como una célula que va creciendo, que se va transformando o deformando, que se va expandiendo en el aire, se va dibujando así como sus dibujos que ella también hacía, así como su poesía, así como sus escritos, su música también se va expandiendo y nunca sabes cómo va a acabar, si esa célula va a reventar o se va a volver a contraer. Eso es una gran sorpresa para el oído. Aparte de que ella pues buscó un estilo propio y creo que lo encontró muy acertadamente. Nunca le dio miedo seguir haciendo música tonal. Cuando todo el mundo estaba haciendo música atonal, creo que ella, tan auténtico fue su lenguaje que podía escribir en los dos lenguajes ahora sí que sin ningún miedo, ¿no? de exponerse de esa manera. Pues una maravillosa manera de cerrar este programa. Muchas gracias a Leticia Montaño Agudelo. Muchas gracias a Alejandro Barceló por esta maravillosa presentación. Muchas gracias, Ana. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los invitamos el próximo domingo a las 8:30 a un programa más de Vindictas Música. Muchas gracias.